poderes del Estado para reformar el organismo judicial. ¿Qué le llama la atención? ¿Con qué está de acuerdo y con qué está en desacuerdo? Bueno, yo creo que estoy en desacuerdo con todo. ¿Está en desacuerdo con todo? Sí. Ah, ¿de verdad? Sí, desgraciadamente. Incluso con la sustitución del procedimiento actual vía comisiones de postulación para integrar las cortes más altas. No, pero estamos hablando de, me está preguntando ella sobre la administración de justicia. Sí. Y en ese aspecto, a mí me parece que no se ha aprovechado la oportunidad para hacer la gran reforma que ya se han hecho en otros países, ¿verdad? ¿En qué consiste esa gran reforma? La gran reforma consiste, en principio, en separar el organismo judicial del organismo legislativo. Es decir, separar a los diputados y al Congreso de la administración de justicia y de la designación de los jueces. Doctor, pero ¿no le parece que justamente eso es lo que propone la reforma? Ya no es más el organismo legislativo quien va a nombrar a los magistrados, sino se crea un consejo de la carrera judicial y estos llegan a través de un proceso que es más interno que externo. Sí, se ha avanzado bastante y además yo creo que de muy buena fe han avanzado. Pero yo creo que no aprovechan la oportunidad para hacer la gran reforma. La gran reforma que se ha hecho en otros países desde hace muchos años es en dos sentidos. Primero, en separar, insisto, en separar el poder judicial del organismo legislativo. Y por otro lado, establecer una diferencia entre la administración de justicia propiamente y el trabajo propiamente judicial de los jueces y de los magistrados. Usted dice separar lo administrativo de la judicatura. Sí, es decir, que los jueces y los magistrados de la Corte no tengan nada que ver con la administración del Poder Judicial. Es decir, con el manejo del presupuesto, con la administración de los fondos. La administración de los fondos. Eso, la Corte Suprema no debe tener conocimiento de eso. En otros lugares se ha establecido ya desde el final de la Segunda Guerra, se establecieron reformas fundamentales entre los cuales se creó el Consejo de la Judicatura, como un organismo independiente encargado de administrar los fondos de la Administración de Justicia y dentro de una de sus partes establecer la designación de los jueces y la vigilancia del ejercicio profesional de los jueces a través de la carrera judicial. Y eso deberían hacer en este momento. Ese Consejo de la Judicatura como garante de la profesionalidad, la independencia y el rigor ético de los jueces. Exactamente. Y nombrado en esta forma, en dos terceras partes, en la mayoría de los países que lo han establecido, dentro de los miembros de la propia judicatura. Es decir, los propios jueces designan a estos miembros de la carrera judicial en dos terceras partes. Y una tercera parte es integrada por juristas de reconocida honorabilidad en cada país, que los hay. Y entonces este organismo es el que maneja los fondos de la Administración de Justicia y controla el ejercicio de los jueces y de los magistrados. Doctor, una de las propuestas sugiere que un juez será más independiente en la medida que se encuentre más seguro en la judicatura. De ahí que propongan que un magistrado de Corte de Constitucionalidad debe ocupar ese puesto al menos 9 años y que un magistrado o juez común debe llegar incluso a los 12 años. Hay una diferencia entre los años de uno y otro, pero más o menos ese es el promedio. ¿Usted está de acuerdo con esta premisa de que en la medida que duren más en la judicatura, más se van a poder separar de los intereses de quienes los nombraron hasta llegar allí? Totalmente. Yo creo que el periodo de funcionamiento de los jueces y de los magistrados debe ser lo más amplio posible. Y si este Consejo de la Carrera Judicial
establece una carrera específica con mecanismos por los cuales preparar a los jueces y nombrarlos, vigilar su funcionamiento y ordenar su avance en la carrera judicial, que principia como jueces de paz, después de primera instancia, después magistrados y después magistrados de la Corte. Doctor, ¿y el Consejo de la Judicatura se hace cargo entonces de vigilar que los jueces no tengan desviaciones cuestionables en términos de sus resoluciones y sus fallos? Totalmente. Dentro del Consejo de la Judicatura hay un organismo que vigila el ejercicio profesional de los jueces, estableciendo el régimen disciplinario y los ascensos. Entre estas reformas se ha propuesto una que ha provocado bulla mediática, han dicho algunos, y es esa propuesta que viene de eliminar el antejuicio a los alcaldes. Estos, por supuesto, se han declarado en abierta oposición a esa propuesta. ¿Un alcalde necesita un antejuicio, sí o no, y por qué? Mire, los funcionarios en general, el antejuicio se estableció para garantizar el ejercicio profesional de los funcionarios electos. Porque si no existe el antejuicio, el ejercicio de los cargos de elección se convierten en problema por las denuncias que permanentemente se pueden plantear por personas inconformes con resoluciones que se han tenido o por intereses de diferente naturaleza interesados en influir en el trabajo de los funcionarios. Entonces los antejuicios se hacen sobre esto. Y yo creo que debe existir el antejuicio para los funcionarios electos, entre ellos para los alcaldes. Doctor, pero ¿usted no cree que en Guatemala hemos abusado de la figura del antejuicio? Y en términos concretos, hemos llegado a descreer de la capacidad de los jueces para identificar o para discernir entre una denuncia espuria y una denuncia que tiene fundamento y que debe proceder. Sí, el problema en nuestro país es el abuso que se ha hecho de todas las instituciones, ¿verdad? Por supuesto que los alcaldes han abusado de ese poder que tienen de antejuicio, pero las personas también abusan en la denuncia sin fundamento, muchas veces por intereses motivados políticamente. Motivados políticamente o económicamente. Pero aquí yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿Que tengan el antejuicio o que tengamos jueces lentos, jueces que se prestan a la maña y que no puedan depurarlos de inmediato? El problema en general es la calidad de los funcionarios, de los jueces, de los diputados. Y de los alcaldes. De los alcaldes y del presidente y de todos, ¿verdad? Ese es un problema fundamental de este país. Las instituciones muchas veces son buenas. Fíjense ustedes, por ejemplo, el tema de la interpelación. La interpelación es uno de los instrumentos más importantes que existen en el derecho constitucional guatemalteco y que no existen en otros lugares. El hecho de que el legislativo pueda en un régimen de control establecer un control sobre las actividades del Ejecutivo es una cosa verdaderamente fundamental. Pero en la realidad, miren ustedes en lo que se ha convertido. Partidos el año pasado, por ejemplo, convirtieron la interpelación en un mecanismo para obstaculizar la labor. Para obstaculizar el funcionamiento del Poder Legislativo. Doctor. Y esto no tiene nada que ver con la institución de la interpelación, sino de la conducta de la clase política de este país, que no está a la altura de las circunstancias. A ver, en eso es difícil llevarle la contraria, pero lo que estamos viendo los guatemaltecos en este momento, o más bien durante el último año, es una especie de movimiento político, social, por reformar justamente esas instituciones y esa dirigencia pública para tratar de darle más calidad y más efectividad a la gestión, por ejemplo, del Estado.
Se plantea en este momento la reforma al sistema de justicia, pero la pregunta es, ¿vamos a encontrar las personas apropiadas para que encabecen ese sistema reformado? ¿O los guatemaltecos vamos a estar sometidos permanentemente a una mediocridad o incluso a una indolencia en esas figuras públicas? Esa es una pregunta verdaderamente terrible. Y tiene que ver, como le digo, con este grado de descomposición de la sociedad que nuestro país ha tenido y que es desafortunada. Por supuesto que en esto influye también estos periodos autoritarios en que las mejores gentes fueron asesinadas u obligadas a irse del país u obligadas a abstenerse de participar en la gestión pública, en la política y en la participación popular. ¿Usted cómo ve lo que ha ocurrido en el país desde el 16 de abril del año pasado? ¿Y cómo ve el papel que ha jugado una comisión internacional contra la impunidad, que en términos reales, honestos y concretos ha sido el auténtico factor de cambio en Guatemala antes que un liderazgo nacional? Bueno, la existencia de la CICIG aquí ha sido determinante para que se produzcan los cambios que se produjeron. Efectivamente hubo un momento el año pasado de participación popular. Salimos todos a la calle, pero yo veo que salimos todos a la calle para que todo quedara igual. O muy parecido. ¿De verdad que quedó igual? Igual, porque se decidió, con buen criterio diría yo, que el presidente y la vicepresidenta se fueran, pero se deberían haber ido muchos. Yo propuse en esa época aquí mismo, no sé si usted recuerda, propuse aquí mismo, no sé si usted fue la que me preguntó, o Carmen, que efectivamente se pidiera la renuncia del presidente y la vicepresidenta y de todos los diputados y que se cerrara el Congreso. Era un borrón y cuenta nueva. Desaprovechamos esa oportunidad y el Congreso quedó igual. O muy parecido a lo que había en la legislatura anterior. Pero aquí hay personas que piensan de manera distinta y déjeme plantear cómo es que articulan que los cambios son lentos y que hay que fijarse más en el proceso, no en el resultado que actualmente tenemos. Un ejemplo de ello son estas mesas de diálogos que se orientan a reformar nuestro sistema judicial. No hemos hecho ese borrón y cuenta nueva que usted supone, que usted propone, pero por ejemplo en estas reformas me llama la atención que se saca completamente de la jugada en la elección de jueces al Colegio de Abogados, una medida con la que el presidente del Colegio de Abogados no está completamente de acuerdo. También se expulsa a la Universidad San Carlos de la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, una medida a la cual también se ha opuesto el actual rector de esa universidad. No es que estamos haciendo ese borrón y cuenta nueva paso a paso y de una manera más lenta y a través de un proceso. Bueno, sí, efectivamente, puede ser correcta la cuestión que usted me plantea, pero creo que si las reformas en momentos oportunos no se hacen, definitivamente no se hacen nunca, y se van quedando así. La reforma de la Administración de Justicia la estamos planteando hace mucho tiempo, y miren ustedes en dónde estamos. No se ha hecho, y si se va a hacer, a propósito de lo que usted me decía al principio, y yo insisto, ese proyecto, yo estoy en contra porque no se hace la reforma en la forma correcta que se han hecho en otros lugares. Este es el único país, creo yo, del mundo en el cual no existe el Consejo de la Judicatura, en el cual no se ha separado el organismo judicial del organismo legislativo. Y el proyecto este que se plantea se sigue en la misma forma.